Buenas noches con todos, o buenas tardes con todos. Iniciamos grabación. Señorita magistrada, ¿ya puede dar inicio a la audiencia, por favor? Para que me precise, el especialista de audiencia, ¿desde qué momento está grabando la audiencia? Desde las 5:30, doctora. Bien, doctora, pero se le solicitó que pidiera dispensa, ¿lo hizo? Sí, doctora, sí, se les ha comunicado a las partes. Bien, la audiencia debe ser iniciar la grabación al momento que se inicia la audiencia. De lo demás, deberá dejar una constancia. Esto para las futuras situaciones que vuelvan a aparejarse a este despacho. En torno a lo demás, buenas tardes con todos, siendo las 5 de la tarde con 54 minutos, día 5 de julio del año 2023, en la sala de audiencia del segundo juzgado de investigación preparatoria, a cargo de la jueza Ana Giovanna Soto Donaires, a efectos de llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos, expediente número 1184-2022-74. Audiencia solicitada por la defensa de Ronald Sotelo Montoya, un delito fraude informático, en agravio de Financiera Credit Scotia y otros. Tomando en cuenta aquello, preciso que este despacho o quien les habla recién se presenta a la audiencia por haber estado en una audiencia que ha culminado hace un minuto. Causa 9-19-2021, incidente 63, un proceso con un concurso real heterogéneo hasta por 3 delitos. En consecuencia, y ante lo manifestado, les preciso que esta audiencia está siendo registrada y grabada, por lo que les pido se puedan acreditar. Ministerio Público. Y con mi saludo cordial de la tarde, señora magistrada, así como todos los presentes en la sala de audiencias virtual, por el Ministerio Público, Patricia Luis Roca, fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, y con demás datos consignados en las sesiones de audiencia anterior. Acreditada. Doctora, esta es la primera sesión de tutela de derechos que yo tenga recuerdo. Por favor, precíseme los datos que le faltan consignar. Ay, disculpe, señora magistrada. Con domicilio procesal en el Jirón Virrey Toledo 436, tercer piso, cercado de Huancavelica, casilla electrónica 49219, correo institucional pluisdj@mpfn.go.p y número de celular personal es el 965-4430. Acreditada, señora. Bien, doctora. Abogado defensor de Ronald Sotelo Montoya. Gracias, señor magistrado. Con el saludo respectivo. Luis Ángel Apaza Meneses, abogado, registro de matrícula, Colegio de Abogados de Tana, 987. Domicilio procesal Augusto B. Leguía, 448B, cercado de Huancavelica. Correo electrónico luisangel1909@gmail.com. Casilla electrónica 102242. Ejerzo la defensa técnica del señor Ronald Sotelo Montoya, señora jueza. Muchas gracias. Bien. Con lo dicho, doy por cierta y válida la información que consignan, autorizan al despacho a les notificar por los datos mencionados. Para que me precise el especialista de audiencia si tenemos algún despacho pendiente que atender en la causa. Señorita magistrada, con saludo de la tarde y a todos los concurrentes mediante la plataforma para poder informar por respecto a escritos, habiendo revisado el sistema integral judicial, no existe ningún estado. Incidencia respecto a la instalación y continuación de audiencia. Ministerio Público. Ninguna, señora magistrada, por esta parte. Defensa de Ronald Sotelo. Ninguna, señora jueza. Tomando en cuenta lo dicho, primero declaro instalada válidamente la presente audiencia, a continuación por designada defensa de Ronald Sotelo Montoya, quien solicita la tutela de derechos, el abogado Luis Apaza. Con lo dicho, le otorgo el uso de la palabra al citado letrado a fin de que deponga los argumentos por los que solicita su tutela de derecho. Esto bajo el principio de congruencia. Lo que ha establecido en su escrito debe aparejarse a lo que oraliza. Le escuchamos, doctor. Muchísimas gracias, señora jueza. En efecto, señora jueza, la defensa ha planteado y sostiene una tutela de derechos, por lo tanto, los hechos que vamos a relatar tienen relevancia constitucional y, claro está, guardan correlato con el escrito, atendiendo a su recomendación. ¿Cuáles son los hechos de relevancia constitucional?
que aparejan la tutela en vía constitucional son los siguientes, señora magistrada. Con mucho respeto, le rogaría tomar nota de las fechas y horas. A mediodía del 23 de agosto del año 2022, repito, a mediodía del 23 de agosto del año pasado, 5 hechos de relevancia constitucional arbitrarios han sucedido en auto. 1. Se lleva a cabo la detención de mi patrocinado. 2. Se lleva a cabo un acta de intervención a las 13 horas del 23 de agosto de 2022. 3. Se llevan a cabo 2 actas de allanamiento contra mi patrocinado, 13 horas y 13:35 horas. 4. Se llevan a cabo 2 actas de incautación, también a las 13 horas y 13:35 horas. Y 5. Se lleva a cabo un acta de registro personal contra el detenido. Adicionalmente a ello, entre el 23 y el 24, día subsiguiente, la Fiscalía recaba 3 testimoniales. 1, Stephanie Moscoso Cárdenas. 2, Patricia Solórzano Gallardo. 3, Carlos García Ramírez. Y en la noche del 24, la indagatoria de mi patrocinado. Todos estos hechos, señora magistrada, tienen 3 corolarios de arbitrariedad. Número 1, a la fecha y hora en que se realizaron estas diligencias o pesquisas, número 1, no existía disposición fiscal ordenando la detención, la intervención, el allanamiento, la incautación, ni estas 3 testimoniales. Repito, no existía disposición fiscal en dicho sentido. Número 1. Número 2, todos estos actuados fiscales y policiales se llevaron a cabo sin la defensa del detenido, porque estaba detenido. 3, en todos estos actos, señora magistrada, y allí la relevancia constitucional, el defendido no conoció el cargo penal imputado, no conoció el factum circunstanciado del cargo penal, no conoció la causa que originaba su detención y, como repito, no contó con su abogado desde los actos iniciales de la investigación, como ciertamente ordena el sustantivo penal, el adjetivo penal, artículo 71, cuando dice en numeral 1, el imputado puede hacer valer por sí mismo o traer a su abogado sus derechos que la Constitución y las leyes. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de las primeras diligencias de investigación. Entiéndase, desde el mediodía del 23 de agosto del año pasado. ¿Y por qué decimos que esto tiene relevancia no solo procesal, sino constitucional, señora magistrada? Porque la Constitución, en el artículo 139, además del artículo 71 del procesal penal, dice, hablando de la detención, 139, numeral 14, el principio de no ser privado de derechos de defensa, ¿cuándo? En ningún estado del proceso. Y cuando está detenido, sigue diciendo, toda persona será informada inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención. Y si lo han detenido, sigue diciendo, tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección. Eso también se le ha privado. Y a ser asesorado por ¿desde cuándo? Desde que es citado o detenido. Entiéndase, desde el mediodía del 23 de agosto del año pasado. Finalmente, la defensa plantea como hecho la nulidad respectiva a la Fiscalía y la Fiscalía, mediante disposición número 10, declara sin lugar o rechaza la nulidad conforme pide el acuerdo plenario. Es en esa disposición número 10, para terminar el hecho, señora jueza, que nos enteramos, porque en la carpeta fiscal no existe, que hay una providencia fiscal sin número, también de fecha 23 de agosto, hora 2 de la tarde, firmada por quién, por la señorita fiscal que se encuentra en esta audiencia. Pero en esa providencia tampoco se ordena la detención, el allanamiento, la intervención, la incautación, ni las testimoniales que decimos. Digo esto ¿por qué? Porque la disposición número 1 en auto, señora jueza, tiene fecha 14 de septiembre 2022. En buena cuenta, detenido el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre, pues no conoció los cargos. ¿Cuál es el derecho, señora magistrada?
como jueza, en este caso constitucional, usted lo conoce bastante bien. ¿Cuál es el derecho? Señora jueza, en sede constitucional y en sede procesal constitucional, en diligencias preliminares fiscales, el investigado y más aún el detenido tiene derecho a la defensa, porque el artículo 170 y el que hemos leído del 139 de la Constitución dice que sí y en todo momento desde el inicio de la investigación. En diligencias preliminares, el detenido tiene derecho a conocer los motivos del por qué se le investiga. En diligencias preliminares, el imputado tiene derecho a conocer los elementos de convicción que motivan su detención y que además fundan la investigación en su contra. Finalmente, en diligencias preliminares, el investigado en sede constitucional tiene derecho a presentar defensa, o es que acaso la Constitución dice que debe violentarse su derecho a la defensa. Bueno, el correlato procesal constitucional nos indica que sí tiene derecho. ¿Qué ha sucedido en autos? La Fiscalía o ha negado o ha rechazado el derecho de defensa y de la prueba de mi patrocinado. ¿Y ello por qué? Porque nos encontramos, señora jueza, ante una detención arbitraria. Y vamos a decir por qué en relación a al documento acta de detención y acta de intervención policial o fiscal, que tendría que dar cuenta de la legalidad de la detención y a su vez de la arbitrariedad de ella, que es lo que postulamos. ¿Por qué decimos esto, señora magistrada? Para empezar, el artículo 122 del adjetivo penal contextualiza la función de la Fiscalía en todo procedimiento penal y menciona allí, u ordena la norma, no que menciona, lo siguiente. En el 122 refiere la norma. Numeral 1. El Ministerio Público en el ámbito de su intervención dicta disposiciones y providencias, es cierto. Numeral 2. Mediante las disposiciones conocemos, se dicta la condición compulsiva, en este caso hasta la detención y lo demás. Esto es, mediante una providencia podría, aunque no ha sucedido en autos, dictarse la detención, la intervención, el allanamiento y la incautación. No podría. Y repito que la disposición número 1 de autos, fecha 14 de septiembre, casi un mes después. Es más, en autos se acredita que la Fiscalía le dio su libertad después de 2 días, por cierto. Entonces, si esto es así, el acta de intervención, señora jueza, que también lo hemos apuntado naturalmente como prueba, daría cuenta de la detención arbitraria, según nuestra tesis. ¿Por qué? Se trata de un solo folio, señora magistrada, que en la parte superior y en la parte inferior dice que inicia el 23 de agosto, efectivamente, del año pasado. Pero aquí tendría que estar el supuesto de flagrancia para legitimar la actuación fiscal y policial. En su ítem primero, lo voy a leer, dice: la presente diligencia se realiza en mérito de una denuncia interpuesta por el apoderado de la financiera Credit Scotia. Ítem número 2. A mérito de la denuncia indicada en el punto anterior, personal policial se dirigió a la financiera Credit Scotia, lugar donde se encontraba la persona de mi patrocinado Ronald Sotelo, y dice a quien de manera directa, en una línea, señora jueza, a quien se le informó el motivo de su detención, el cual vestía una gorra color azul y una mascarilla de tela. ¿Qué significa esto? Que el personal policial se constituye al ambiente de trabajo de mi patrocinado y le dice: está usted detenido, sin mayor fundamento. Está en una línea, en el ítem segundo de esta acta de intervención. Y en el ítem tercero dice: se deja constancia, porque la Fiscalía ha hecho incautaciones y allanamientos, que existen cámaras de videovigilancia al interior de la entidad, pero no se ordena nada. ¿Quién firma este instrumento? Como le decía, no hay abogado, solo firma el efectivo policial y el detenido. Entonces, este instrumento, señor magistrado, legitima la actuación policial y fiscal, porque con todos estos instrumentos han sido formalizados a mi defendido. Legitima la actuación o da cuenta de una detención arbitraria. ¿Qué nos dice esta información? Que nadie ordena la detención de mi patrocinado.
y que en una línea, el personal policial dice, se le informa el motivo de su detención, pero no se sabe cuál es. Y ninguna autoridad informa de ello. Y al final del acta dice, concluye a tal horas, procediendo a llevarse al detenido. A partir de esta acta nacen las demás actas que pedimos su exclusión por detención arbitraria. Ojo que aquí tampoco se ordena allanamientos, ni incautaciones, ni nada por el estilo. Ahora bien, el otro instrumento, señora jueza, que tendría que dar cuenta de la detención legal de mi patrocinado, aunque no lo ordena ningún fiscal, sería el acta de registro personal. ¿Y por qué decimos esto, señora magistrada? Porque según el artículo 202 del adjetivo penal, ese es el marco regulatorio que al que tendría que sujetarse la fiscalía para detener a mi patrocinado. El 202 habla de restricción de derechos, porque lo que han hecho es restringir derechos. Dice, cuando resulta indispensable restringir un derecho fundamental, eso dice la ley, para lograr fines del esclarecimiento del proceso, ¿debe procederse de manera arbitraria? No, debe procederse conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado. Es decir, ¿la ley permite que se restrinjan derechos? Sí, garantizando derechos del investigado. ¿Y qué derechos no se han restringido violentando derechos investigados? El artículo 210, hablando, señor magistrado, del acta de registro personal. 210, numeral 1, refiere. La policía, por sí dando cuenta al fiscal que no ha sucedido en autos, o por orden de aquel que tampoco ha sucedido en autos, supuesto procesal penal, cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con el delito, se procederá al registro personal. ¿Qué se encuentra en el acta de registro personal que también lo ha juntado, señora jueza? Literalmente es un formato que se le encuentra del delito. Descripción, un billete de 20 soles, una moneda de 2 soles, un celular negro, 3 tarjetas de crédito y una gorra de color azul y una mascarilla, que han sido objeto de confirmatoria por su despacho, por cierto. Señora magistrada, este celular, esta moneda de 20 soles, una moneda de 2 soles, ¿dan cuenta de la materialidad del delito para colegirse que está en flagrancia del investigado? ¿No se supone que el artículo 259 del adjetivo penal contextualiza los supuestos de flagrancia? Que en autos nadie lo ha motivado y que el policía no puede hacerlo, por cierto. Entonces, se ha restringido derechos y se ha producido un acta de intervención policial con detención, allanamientos y demás sin mandato legal. El 203, en adición, dice o termina de redondear la idea de cuándo es legítimo o legal un acta de intervención y una detención policial. El 203 nos da el supuesto forense, que también está ausente, señora magistrada. Dice 203.3. Cuando la policía o Ministerio Público, siempre que se requiera previamente resolución judicial, ¿pero ante qué? Ante supuestos de urgencia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación, restringirá o restringe derechos fundamentales de las personas. ¿Cuál es el supuesto penal que haya ante supuestos de urgencia o peligro en la demora? Señora magistrada, si el acta de registro personal da cuenta que ya estaba detenido y se le encontró un billete y una moneda de 1 sol y 3 tarjetas de crédito, pregunta, ¿existía el supuesto forense de urgencia o peligro en la demora para la detención, el allanamiento, las incautaciones, el acta de intervención y el registro personal? ¿Acaso no se supone que porque estaba detenido 48 horas la fiscalía podía pedir las autorizaciones legales o judiciales para la detención o allanamiento conforme la norma dice, respetando las garantías del afectado? Esto es, el delito no desaparecería mientras la fiscalía en esas 48 horas solicitaba las incautaciones, allanamientos y demás. Recuérdese que estaba detenido. En buena cuenta, sin existir disposición en ninguno de estos ángulos, sin defensa en ningún momento el defendido o mi defendido, sin existir urgencia o peligro en la demora,
se violentaron todos sus derechos constitucionales de esas formas y maneras. Es más, en la indagatoria, de la cual también se pide su exclusión, se llevó a cabo en los mismos términos. Si no existía, sino hasta el 14 de septiembre, la disposición de inicio de investigación preliminar con los cargos penales, entonces mi defendido al día 23 y 24 de agosto que rindió su indagatoria no conocía absolutamente nada del cargo. Nótese que el cargo es algo directo y descrito en el artículo 71, señora jueza, cuando dice 71.2a. Tiene derecho el imputado a conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención que se le exprese la causa o motivo de dicha medida. Y el artículo que hemos leído de la Constitución dice con causa motivada escrita. Si mi patrocinado, hasta el día de su detención y hasta el día que el sonista fiscal presente le dio sobre libertad, no conocía ningún cargo porque no se le notificó absolutamente nada y porque la disposición fiscal existe en septiembre, y finalmente la providencia sin número que se encontraba en comisaría y que no está en carpeta fiscal es de 2 de la tarde y convalida todos los hechos anteriores, no ordenando tampoco incautación, detención, intervención, nada por el estilo, significa, señora magistrada, con respeto que su despacho me merece, que nos encontramos ante una detención arbitraria, validada por la señorita fiscal, con su providencia fiscal de las 2 de la tarde, cuando todos estos actos ya habían sucedido. Finalmente, en relación a las incautaciones, si éstas emergen de una detención arbitraria no fundada en derecho y la indagatoria de una confesión prohibida por cuanto no tuvo ninguno de los cargos mi patrocinado para responder, ciertamente todos estos actos deben ser excluidos. Es por ello que como pretensión, señora magistrada, como pretensión, en línea con el escrito de tutela de derechos, solicitamos, número 1, ordene su despacho, con mucho respeto, ordene a la Fiscalía, notifique al investigado la denuncia primigenia que dice la providencia, nos notifique la providencia del 23 de agosto del año 2022, que debería contener el cargo imputado, con los elementos de convicción que causaron la detención de mi patrocinado, que no existe. Y número 2, sean excluidos por el acuerdo plenario, primer acuerdo plenario en materia de tutela de derechos y el título preliminar en cuanto a la prueba prohibida, sean excluidos los siguientes instrumentos por agenciarse por medios inconstitucionales. Número 1, primera página de la tutela, señora jueza. Sean excluidos acta de intervención policial del 23 de agosto, acta de registro personal del detenido, 23 de agosto, primera y segunda actas de hallazgo, recojo y lacrado de muestras del 23 de agosto de 2022. 2 actas de recepción y lacrado de discos magnéticos del 23 de agosto de 2022. Acta de apertura y lacrado de CD de las 13 horas del 2022, 23 de agosto. Acta de deslacrado y visualización de CD del 23 de agosto. Acta de recepción de documentos de foja 193 a 195. Actas de incautación de tarjetas de crédito y celular, ambas del 23 de agosto, que fueron confirmadas por su despacho. Siguiente, declaración indagatoria del detenido. Y las testimoniales de Stephanie Moscoso Cárdenas, Patricia Solórzano Gallardo, Carlos García Ramírez, en tanto que estas testimoniales no los ordena ninguna disposición fiscal, señora jueza. Sin embargo, están en el expediente y hoy se usan como pruebas en contra respecto de mi patrocinado. Y siendo estas incorporadas a proceso no por un procedimiento legítimamente constitucional. En ese orden de ideas, señora magistrada, la Fiscalía solicita, luego del debate, declare fundada la presente tutela de derechos. Muy amable, gracias. Una pregunta, doctor, respecto a la última parte. Usted solicita el acta 1.1.5, la primera hoja de su petición. Acta de apertura y lacrado. Me ha mencionado 21, 22 y 23 de agosto. Y en su requerimiento solo me habla del 23 de agosto. Esta acta de apertura y lacrado del CD, cuya exclusión solicita, ¿de qué fecha es? Acta de lacrado, 23 de agosto, señora jueza. Bien, doctor, otra pregunta. En este proceso tengo en otro cuaderno presentado una tutela de derechos por usted.
Ronald Ya. Sotelo Montoya, fecha 13 de junio del 2023. Y ¿Correcto? los argumentos son distintos a los que usted realiza el día Sí, de la fecha. son distintos fundamentos y argumentos, señora jueza, en efecto. No se trata de la misma tutela. No, definitivamente no. Bien, doctor, para precisarle que usted debe de solicitar sus peticiones en el cuaderno 0, porque si no esto irradia confusión. Al momento que verificamos las tutelas, solo como una circunstancia que vaya a suceder a posterior. Con lo demás, Gracias. le agradezco. Muy amable. Ministerio Público, escucho. Sí, señorita magistrada, disculpe, previo a absolver lo que ha indicado el abogado en todo momento indica las actas de allanamiento. Quisiera saber a qué actas se refiere, porque no cuento yo con ningún acta de allanamiento, señora magistrada. ¿En qué extremo, doctora? No, al momento de que él oraliza, el abogado recurrente indica que el allanamiento, habla de un acta de allanamiento, justamente como no cuento con ningún extremo, un acta de allanamiento, quisiera saber a qué hace referencia con ello, señora juez. Bien, doctora, pasa. Bien, gracias. A priori, las copias que tenemos los hemos obtenido de la Fiscalía, por cierto. Nos referimos a la primera y segunda acta de hallazgo, recojo y lacrado de muestras que llevándose a cabo en el domicilio de mi defendido tendría que ser actas de allanamiento. Gracias. Actas de lacrado. Eso es lo que consigna su título, ¿verdad? Actas de lacrado de muestras. Acta de La- hallazgo, recojo y lacrado, correcto. Ítem 1.13. Ok. ¿Eso de qué Gracias. fecha es, doctor? También es el 23 de agosto, señora jueza. Ok. Ministerio Público. Gracias, señorita magistrada. Señorita magistrada, únicamente para no llegar a confusión en ese sentido, primero en este punto, del allanamiento respecto a precisar y poner de conocimiento de su judicatura que ninguna de las actas se han realizado en el domicilio del investigado toda vez de que él ha sido detenido en la entidad financiera Credit Scotia, señorita magistrada, donde se ha ingresado con previa autorización de representante legal, quien a su vez es denunciante, solamente como punto de inicio. Ahora bien, respecto a la absolución de lo señalado por el abogado recurrente, señora magistrada, nos encontramos en un caso donde efectivamente el abogado defensor del investigado Ronald David Sotelo Montoya recurre a su judicatura con la finalidad de plantear una tutela de derechos por presuntamente haberse vulnerado derechos fundamentales de su patrocinado desde el momento de su detención, pretendiendo de esta forma únicamente dilatoria que una serie de elementos de convicción sean excluidos de la investigación. Al respecto, cabe manifestar y poner en conocimiento de su judicatura que el abogado recurrente, desde el momento uno en que ha venido asumiendo la defensa del investigado Ronald David Sotelo Montoya, ha venido interponiendo en sede fiscal una serie de mecanismos procesales que no hacen otra cosa que dilatar el proceso, ya que en fecha 21 de diciembre del 2022 formuló una improcedencia de acción cuando el proceso todavía se encontraba en etapa de investigación preliminar, la misma que le ha sido resuelta a través de una disposición número 2 de fecha 23 de diciembre del 2022, declarando improcedente su solicitud, ya que, como es sabido, no fue presentada en el estadio procesal correspondiente. Asimismo, el abogado recurrente, conforme ya también lo tiene manifestado, a través de un escrito de fecha 5 de enero del 2023, plantea la nulidad absoluta de una serie de actos de investigación, entre ellos el acta de hallazgo, recojo y lacrado de muestras, el acta de incautación, y lacrado de tarjetas de crédito, el acta de deslacrado y visualización de disco de grabación, toda vez de que no habría existido disposición alguna que ordene la actuación de dichas diligencias, no habiendo en ningún extremo de dicho escrito indicado que dichas actuaciones vulneraban gravemente derechos fundamentales de su patrocinado. Muy bien, también escrito que fue resuelto a través de este despacho fiscal, a través de la disposición 10, declarando improcedente su pedido. En dicho sentido, tomando como punto de referencia lo antes ya vertido, este Ministerio Público solicita se declare infundado la formulación de la tutela de derechos planteada por el abogado recurrente en mérito a los siguientes fundamentos que paso a exponer.
Precisar que el abogado recurrente asume la defensa de su patrocinado en fecha 26 de septiembre del año 2022, instante desde el cual en todo momento se ha encontrado a su disposición los actuados de la carpeta fiscal, donde ya obraban las actuaciones que hoy pretende que su judicatura las excluya. Si bien es cierto, no se tiene expresamente establecido en la ley cuál sería la oportunidad para la interposición de una tutela de derechos, pero interpretando la ley, esta sería cuando el investigado o el imputado advierte claramente o está viendo que sus derechos fundamentales se le están viendo vulnerados. Por ello surge la interrogante. Recientemente se le ha visto vulnerados sus derechos al investigado con la actuación de dichos elementos que se realizaron cuando todavía éste se encontraba detenido. Ahora bien, respecto de que se trataba de una detención irregular, donde no calzaría ningún supuesto señalado en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Cabe precisar que la denuncia realizada por Luigi Anthony Castañeda Aguirre, en calidad de apoderado de la financiera Credit Scotia, se realizó en fecha 23 de agosto del 2022 a las 10:45 horas, donde el mismo indica que a través de las cámaras de seguridad habrían advertido el accionar del investigado Ronald David Sotelo Montoya el día 22 de agosto del 2022 a las 14:36 horas, habiendo incluso realizado la entrega de las vistas fotográficas correspondientes. Entonces, de acuerdo al artículo antes citado, el investigado ha sido detenido dentro de las 24 horas de perpetrado el hecho, que ha quedado registrado en un medio audiovisual, esto es las cámaras de seguridad de la entidad financiera Credit Scotia, esto es aquí en la agencia de Huancavelica. Ahora, respecto a la exclusión de los actos como el acta de intervención policial de fecha 23 de agosto, acta de registro personal del detenido, actas de hallazgo, recojo y lacrado de muestras, actas de recepción de documento, actas de incautación de tarjetas de crédito, indicando que dichos documentos no contarían con la firma del fiscal ni del abogado defensor. Es menester precisar que las actuaciones que el abogado recurrente pretende hoy excluirlas son funciones inherentes a la policía, ya que el investigado en su momento ha sido intervenido en flagrancia por la presunta comisión de un hecho delictivo, actuando el personal policial de conformidad a lo establecido en la directiva número 3-4-2016, DIRGEN, que es la directiva para la intervención policial en flagrante delito. Actuaciones que se basan de conformidad a lo establecido en el artículo 259 del Código Procesal Penal y sus deberes establecidos en el artículo 263 del mismo cuerpo legal. Asimismo, la policía tiene como una de sus atribuciones específicas, conforme a la ley de la Policía Nacional del Perú, que es el decreto legislativo 1148, intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener a las personas de conformidad a la Constitución y a la ley. Razón por la cual el Código Procesal Penal reconoce la credibilidad de dicha entidad en la investigación del delito, regulando su actuación en el artículo 331 del Código Procesal Penal. Así también dicha directiva, dentro de sus disposiciones generales, claramente establece, y voy a leerlo, dice: los integrantes de la Policía Nacional del Perú deben conocer que las diferentes actas que elaboran, como el acta de incautación, acta de hallazgo y recojo, acta de entrega, recepción, y otras actas de registro personal e incautación, actas de registro vehicular, acta de registro de bienes muebles, acta de registro de equipajes, entre otras que constituyan actos de urgencia e imprescindibles, objetivos e irreproducibles, le corresponde al primer interventor, es decir, al policía que conoció los hechos y efectúa verificaciones iniciales al verificar el acta respectiva. No existiendo cuerpo legal normativo donde indique que para dichas diligencias, tratándose de una detención en flagrancia, se deba contar obligatoriamente con la participación del abogado defensor y del representante del Ministerio Público, sino que en dicha actuación no se vulneren los derechos de la persona intervenida. Y se proceda a la lectura de los mismos que se encuentran establecidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal, lo cual se ha realizado de manera correcta, ya que de los documentos sobrantes en los actuados se advierte que se le ha indicado los derechos del investigado, incluso contando con la firma y huella digital del detenido. Incluso, dicha detención se ha comunicado a una persona de su confianza,
En este caso ha sido la pareja del detenido, que recae en la persona de Mariela Sobrero Chillitupa. Así también se comunicó su detención a su abogado Alfredo Silva, de quien en ese instante el detenido desconocía sus demás datos. En ese sentido, también, señora magistrada, debemos tener presente que de acuerdo al acta donde se le lee los derechos, está claramente escrito de puño y letra y también del acta de intervención que se está procediendo con su detención por encontrarse inmerso en flagrante delito de la presunta comisión del delito de fraude informático, señora magistrada. Ahora, bien, respecto a las actuaciones de diligencia sin disposición alguna, debemos tener presente que cuando este Ministerio Público tomó conocimiento que el ciudadano Ronald David Sotelo Montoya se encontraba detenido por la presunta comisión del delito fraude informático, emitió la providencia fiscal de fecha 23 de agosto del 2022, que tanto alude el abogado recurrente, donde disponía la actuación de diligencias, la misma que obra en el cuaderno de providencias del área de investigación criminal, donde se venía trabajando la detención del investigado, la cual ha tomado conocimiento el abogado defensor público en su oportunidad, para luego hacerla de conocimiento del abogado de su libre elección del detenido. Providencia en la cual no podía obrar la imputación exacta, ya que recién habíamos tomado conocimiento del hecho delictivo y resultaba imprescindible la realización de diligencias urgentes e inaplazables. Esto de conformidad a lo establecido en el artículo 65 del Código Procesal Penal, que nos habla de la investigación del delito destinado a ejercitar la acción penal. Resultando de esta forma excesivo y poco razonable el pedido del abogado recurrente de querer contar para el momento de su detención con la disposición propiamente de apertura de investigación preliminar, más aún que se encontraba detenida una persona a quien en ningún momento se le vulneró derecho alguno, mucho menos el derecho a la defensa, ya que en su oportunidad se entrevistó con el letrado Jaime Antonio Huizaborda en su condición de defensor público, para luego estar patrocinado por un abogado defensor de su libre elección, que recayó en la persona del letrado Gerold Contreras Osorio. En dicho sentido, no cuenta con asidero legal que el abogado recurrente hoy indique que los elementos de convicción acopiados hayan sido de forma irregular. Ahora, respecto de que no existía el supuesto de urgencia o peligro en la demora para la realización de las diligencias y sobre todo para la diligencia de apertura y lectura del teléfono celular, haciendo notar que no se habría seguido un procedimiento debido, ya que no se habría solicitado la autorización respectiva a la judicatura. Debemos tener presente que no todas las diligencias deben contar con la autorización judicial para su desarrollo, ya que para la apertura del celular se contó con la autorización expresa del detenido y su abogado defensor, habiendo desbloqueado el equipo celular el primero de estos, conforme se advierte del acta respectiva, así conforme lo establece la casación 995-2020 del Santa. Con su fundamento quinto nos señala que, por tanto, queda claro que el Ministerio Público, para que pueda acceder legítimamente al contenido de la información sobre las comunicaciones, debe pedir autorización judicial cuando el titular no presta su consentimiento, conforme a ley, lo cual no ha sucedido en este caso, ya que el investigado, estando asesorado por un abogado de su libre elección, ha prestado su consentimiento en todo momento para proceder a dicha diligencia. Conforme se tiene el acta de fecha 24 de agosto del 2022, que ha sido a las 15:10. Ahora bien, respecto de la declaración indagatoria del detenido Ronald David Sotelo Montoya, la misma que el abogado defensor indica que se trataría de una confesión prohibida, porque eso es lo que indica en su escrito. Al respecto, cabe manifestar que para la citada diligencia, el detenido estuvo acompañado en todo momento de su abogado defensor de su libre elección, no habiendo dejado constancia dicho letrado en ningún extremo que se hayan empleado medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometidos a métodos o técnicas que hayan inducido o alterado su libre voluntad de su patrocinado. Y estando una persona detenida, primando siempre el derecho a la libertad, estas diligencias sí devenían en urgentes, razón por la cual se dispuso la realización de las mismas a fin de resolver la situación jurídica del detenido. Por otro lado, respecto de la incautación de bienes que se ha producido al momento de la detención del investigado,
A través del requerimiento correspondiente, este Ministerio Público ha procedido a confirmar la incautación de estos bienes, conforme se tiene de la resolución de fecha 29 de septiembre del 2022, emitida por su judicatura, la misma que de haber advertido irregularidades y sobre todo la vulneración de algún derecho fundamental del investigado, esta no habría sido vulnerada. Ahora, finalmente, debemos tener presente que de acuerdo al fundamento 17 del acuerdo plenario 4 del 2010, que señala que a través de esta figura de la tutela de derechos se puede solicitar la exclusión de material probatorio, toda vez de que en los casos en que exista la base suficiente que dichos medios probatorios se hayan obtenido o elementos de convicción se hayan obtenido con la afectación o vulneración de algunos de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal, lo cual, señora magistrada, no se ha evidenciado en el presente proceso, ya que todos los elementos de convicción que se han venido acopiando y actuando se han obtenido de manera ilícita y se han obtenido y también de conformidad a las atribuciones establecidas a cada uno de los sujetos procesales. Finalmente también el abogado, con todo lo que indica, da a conocer de que se estaría vulnerando el debido proceso, señora magistrada, lo cual no se ha visto, no se ha dado a notar en esta investigación, toda vez de que se ha venido cumpliendo cabalmente, se ha cautelado los derechos de la parte investigada y también se ha visto su derecho de defensa en todo momento ha estado garantizado, incluso por un abogado de su libre elección. En ese sentido también, señora magistrada, también decir a su órgano jurisdiccional que a través de las disposiciones se ha venido desarrollando la investigación. Tal es el caso que poner en conocimiento que también ya se ha emitido la formalización de investigación preliminar, de investigación preparatoria, haciendo precisar que esta investigación cuenta con más de 770 personas agraviadas, incluida una entidad financiera. Entonces, que no se pretenda desviar el cauce del proceso con requerimientos de esta naturaleza, que no hacen otra cosa que dilatar el presente proceso, ya que se ha visto claramente que no se ha visto vulnerado derechos fundamentales del investigado. Y una vez más, por todo lo expuesto, señora magistrada, solicito se declare infundado la tutela de derechos formulado por el abogado recurrente. He concluido. Tiene 7 minutos, doctor. Muy agradecido, señora jueza. Pareciera ser que la Fiscalía no comprende que vivimos en un periodo de proceso penal garantista, en donde los actos fiscales tienen el control de la legalidad por la Constitución y por su judicatura. ¿Por qué? Porque ha referido varias veces que la defensa ha presentado excepciones y nulidades con afán dilatorio. Señora magistrada, ¿quiere decir la Fiscalía que la defensa no tiene derecho a defenderse? Eso es lo que está aparentemente reseñando. Quisiera la Fiscalía que la defensa fuese totalmente pasiva, como pasó el 23 de septiembre, y pues de esa manera pues se lleve el cauce fiscal violentando derechos. De otro lado, refiere la señorita fiscal de que la detención no ha sido irregular, que se ha cautelado derechos. Mire, señora jueza, el acta de lacrado del celular lo firma el efectivo policial y nadie más. El acta de incautación y lacrado lo firma el efectivo policial y el detenido. El acta de lacrado de disco magnético, efectivo policial. El acta de recepción y lacrado de discos, el efectivo policial. El acta de hallazgo y recojo de lacrado, la pregunta que usted me hizo de hallazgo, recojo y lacrado de las 3 y 3:35, el efectivo policial. El acta de registro personal, el efectivo policial y el detenido. La orden de detención, naturalmente, el detenido y el efectivo policial. El acta de intervención, el efectivo policial y el detenido. Y refiere a la Fiscalía de que no se ha violentado derechos. ¿No se supone, señora jueza, que el artículo 71
dice literalmente que tiene derecho el imputado a los derechos que la Constitución y la ley amparan desde el inicio de las primeras diligencias de investigación, o sea, desde que fue detenido. Y entonces, ¿por qué no firma acá ningún defensor del investigado o del detenido? ¿No se supone que el artículo 139.14 dice que el principio de defensa no puede ser violentado en ningún estado del proceso? Es el único principio en la Constitución que es irrestricto, no puede ser vulnerado en ningún modo. Y refiere que si está detenido, el 139.14, tiene derecho a ¿qué? A ser informado de manera inmediata y por escrito de las causas de su detención. En proceso penal, las causas de la detención con el factum de imputación y el delito que se le atribuye se denomina, señora magistrada, disposición de inicio o de apertura de investigación preliminar, que como le refiero, existe en autos desde la fecha 14 de septiembre, el mes siguiente. Entonces, el defendido, al día de su detención, contaba con una disposición fiscal, providencia o lo que fuese, dándole cuenta cuál es el cargo penal y el relato circunstanciado que se le imputa y los elementos de convicción que fundaban su detención. La señora fiscal ha pasado a reseñar ciertos argumentos procesales, pero no nos ha dicho cuál es la disposición fiscal o providencia que autorizó su allanamiento, su intervención, su detención. Se ha concentrado en una directiva policial. Pero, señora magistrada, ¿una directiva policial es superior a la Constitución o al decreto legislativo que es el Código Procesal Penal? Es más, esa directiva autoriza a violentar derechos al detenido, pese a que el Código Procesal Penal, estamos viendo, en el 252 decía, salvando los derechos del investigado. Nos quiere decir la Fiscalía que la norma autoriza la indefensión. La indefensión, señora jueza, está proscrita por la Constitución. No se puede sujetar como se hacía en el viejo código. Primero se detenía al investigado, se le hacía declarar y después se le decía qué cargos tenía. Eso es lo que se pretendió hacer aquí. ¿Por qué? Porque no existe, la Fiscalía no nos ha dicho cuál es la disposición fiscal, la providencia fiscal que trasladaba y notificó al detenido esos cargos. No se supone, señora magistrada, que cuando está detenido hay mayor exigencia de cautela de derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque está detenido. ¿O es que la detención habilita a mayor actividad fiscal violentando derechos constitucionales? Ha reparado la Fiscalía en el artículo 259 en cuanto a los supuestos de detención, pero no nos ha dicho qué disposición fiscal el 23 de agosto motivó uno de estos supuestos para fundar la detención, porque no existe ello. Lo que existe en comisaría, lo ha aceptado la señorita fiscal, es una providencia fiscal, sí, pero esa providencia fiscal, primero, no ordena ninguna de las 5 situaciones, detención, intervención, allanamiento, ni incautación, ni nada, pero sí convalida, como ha reseñado, la visualización de ciertos videos, pero si nadie ordenó su incautación y no existía disposición hasta ese momento, entonces, ¿cómo puede inferirse que esta disposición fiscal firmada por la señorita fiscal en comisaría y que no está en la carpeta fiscal, no violentaba derechos? Si aquí en una sola cara, señora magistrada, es una sola cara o foja, no funda, no aparece el cargo de detención, pero sí convalida los actos irregulares de la policía. Entonces, dice la fiscalía que en virtud de esa directiva, la policía puede actuar con ciertas atribuciones. La norma que he leído refiere que la policía actúa con conocimiento de la fiscalía y la fiscalía no autorizó absolutamente nada en los autos. Siendo así, los derechos del... y dice que los derechos investigados no se han violentado porque está su huella del detenido. Pero por supuesto, señora jueza, si estaba detenido, pues. Y ese era el espacio donde si la fiscalía quería, salvando los derechos procesales, en los 48 horas había solicitado los requerimientos judiciales respectivos, porque dice la fiscalía que no era necesario. Es decir, la fiscalía dice que estando detenido se pueden violentar derechos. Eso dice la Constitución, eso dice el artículo 10, señora magistrada, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, dice que le encomienda a la Ley Orgánica al fiscal cautelar los derechos de defensa del detenido, no violentarlos. Entonces, ¿cómo puede inferirse de que no hay violentación de derechos? Ahora,
Mi patrocinado, es cierto, ha declarado a las 19 horas, el día 24. Señora jueza, si no había disposición fiscal conteniendo el cargo penal y fáctico y los medios de convicción con los cuales tenía que defenderse o de los cuales debía defenderse, ¿qué debía declarar si no conocía absolutamente nada y estaba detenido? Ergo, si un ciudadano detenido no conoce nada del cargo que se le imputa porque nadie ha firmado nada hasta ese día y se firmó esta disposición en septiembre, señora jueza, septiembre 14, ¿qué debía declarar? Dice que estaba en un defensor particular, pero la pregunta es, ¿qué cargo penal conocía si no se le notificó absolutamente de nada? Nos ha dicho la Fiscalía en este acto cuál es la cédula de notificación que notificó el 13 de agosto, detenido, al detenido, comunicándole los cargos, su detención, el allanamiento, la incautación y todo lo demás. No nos ha dicho porque no existe. Reitero, la disposición número 1 existe el 14 de septiembre, notificado el 15 o 16 de septiembre, es decir, cuando ya le den libertad y todo lo demás. Para concluir, refiere la Fiscalía además de que no había peligro en la demora. Señora jueza, el articulado que se ha leído del Código Procesal Penal es bastante claro. No se puede detener porque sí a un detenido. En el acta de intervención policial, si usted repara en el segundo ítem, es una línea, lo voy a leer, el policía va y le dice, se le hace conocer o se le informa el motivo de su detención. ¿Cuál es el motivo de su detención? ¿Y quién lo ordena? ¿Y cuáles son los elementos fácticos o probatorios que amparan una línea, ni siquiera una línea, medio renglón? Y el acta de detención refiere lo mismo. Se le comunica su detención. Y el acta de registro personal, como reitero, un billete, una moneda, 3 tarjetas de crédito. Esto violenta totalmente lo que la norma solicita, porque el articulado menciona que si esto es así, debían hallársele en su cuerpo cosas del delito. Y por lo tanto, se funda la flagrancia. Es más, ¿qué funcionario, qué autoridad ha usado alguno de los supuestos del 259 para fundar la detención? Ninguno, porque no hay disposición en ningún sentido del 23, sino solo hasta el 14 de septiembre del año 2022. Esto es, del 23 de agosto al 14 de septiembre no hay actividad fiscal, señora juez. Si esto es así, ciertamente nos encontramos ante una detención arbitraria con incautaciones que emergen de una arbitrariedad fiscal o judicial y que la Fiscalía ahora hace suyos como elemento de convicción, como ha reseñado, para la formalización, usarlas arbitrariamente contra mi defendido, siendo que son pruebas violentadas o usadas violentando el derecho de defensa y de la prueba. Finalmente, el artículo 8 de la... Doctor, le queda un minuto. 30 segundos, señor juez. El artículo 8 de título preliminar nos refiere, 9, toda persona tiene derecho inviolable y restricto, lo dice más claro, a sus derechos, a su defensa. Y el 7.1, todo medio de prueba será valorado si solo si ha sido obtenido o incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Sí, no se ordenó estas pruebas, sí, no se ordenó las testimoniales, sí, no hubo defensa del defendido, ciertamente pueden ser excluidos. Muchas gracias, señor juez. 11 minutos ha utilizado la defensa, ese mismo tiempo tiene el Ministerio Público. Gracias, señora magistrada. Señora magistrada, escuchando hablar al abogado defensor, pareciera que el abogado me habla netamente de una detención preliminar y no de una detención en flagrancia. Como ya lo he explicado a su judicatura, en este caso se trató de una detención en flagrancia por la presunta comisión de un delito. Entonces, vayamos a la realidad, señora magistrada. ¿Cuándo se emite una disposición de apertura de investigación preliminar, señora magistrada? Una vez de realizar las averiguaciones urgentes e inaplazables y verificar si este hecho tiene carácter o no delictivo. En dicho sentido, estas verificaciones se han realizado al momento mientras este señor se encontraba detenido. Y como vuelvo a repetir, indica que no había disposición que ordene la detención, los hallazgos. De existir una disposición de ese tipo, estaríamos cometiendo usurpación de funciones, porque nuestra función no es disponer la detención de ninguna persona,
mucho menos en flagrante delito. Es atribución únicamente que le compete al personal policial, conforme ya le he dado cuenta de la directiva y conforme ha sido en este caso, señora magistrada. No, razón por la cual no debería, él indica que no debería haber alguna disposición que ordene y que disponga que disponga la detención de este ciudadano. No existe ello, señora magistrada, como lo vuelvo a repetir, toda vez de que ha sido únicamente en flagrancia, y eso al momento de detener en flagrancia es única potestad, es del personal policial. Yo habiendo tomado conocimiento cuando ya este ciudadano se encontraba detenido y tomando las acciones necesarias. Ahora bien, respecto de la providencia, como le digo y le vuelvo a repetir, resulta excesivo y poco razonable que la providencia que ordene los actos urgentes e inaplazables pues contengan con una imputación concreta, ya que como debemos saber, tener es cierto, si hasta una disposición de apertura de investigación preliminar solo cuenta con los hechos denunciados, mas no con una imputación concreta, que ya se debería hacer más adelante, como es en una formalización de la investigación preparatoria, señora magistrada. En ese sentido, señora magistrada, me sigo manteniendo en todos los fundamentos que yo he pasado a esbozar para que se declare infundada la tutela de derechos planteada por el abogado recurrente del investigado. Gracias. Bien, palabras finales, defensa, 3 minutos. Sí, seré disciplinado. 3 minutos, señora jueza. 50. La señorita fiscal nos refiere o nos da a entender de que sí se pueden violentar derechos constitucionales y que le atribuye responsabilidad al policía y que la fiscalía no puede, pues está en indefensión en esta situación. Esto no solo es ajeno al marco legal, señora jueza. La norma indica que la policía actúa bajo la batuta, bajo la dirección, bajo el binomio, palabra que tanto se usa en sede fiscal, de las directivas fiscales. Y la norma es muy clara cuando da cuenta de ello. El artículo 65.4, el fiscal decide la estrategia de investigación, no el policía. El fiscal da cuenta de la comisaría al fiscal. Y el fiscal decide y el policía ejecuta. La señorita fiscal nos está contando la historia del Código de Procedimientos Penales, donde el policía podía hacer lo que le parecía y el fiscal pues simplemente miraba. Esto es ajeno al marco procesal penal. Queremos entender que es parte de sacar cuerpo esta situación, pero la disposición fiscal número sin fecha que no existe en la carpeta, subrayo, señora jueza, no existe en la carpeta, está en comisaría, firmada por la señora fiscal, tampoco motivan detención ni allanamiento, es más, avala lo que la policía arbitrariamente ya habría hecho. Y esto sí lo firma la fiscalía. Entonces la fiscalía está avalando la detención arbitraria, los allanamientos, las incautaciones que nadie ordenó. Ahora, el supuesto de urgencia es bastante claro. Podía, en derecho penal, en esas 48 horas, la persona ser sujeto de las medidas restrictivas de derecho, así se llama en sede procesal penal. Sí. Si la fiscalía quería cautelar los derechos del imputado, en esas 48 horas pedía las medidas que hubiese al lugar en sede judicial y cautelando el derecho de defensa. Pero no lo hizo. Dejó que la policía haga lo que le parezca y sin supuesto de flagrancia y hallando al investigado 20 soles y una moneda y tres tarjetas de crédito. ¿Eso soporta un análisis constitucional de derechos cautelados? No, señora jueza, lo que ello demuestra es la violentación de derechos constitucionales. Ahora, la fiscal dice, no hay base legal para ello. ¿Y para qué está el artículo 71 cuando nos dice, y tiene derecho el investigado, me falta un minuto, señora jueza, a todas las defensas que la ley le franquea desde el inicio de las primeras diligencias? La lectura fiscal es que el investigado detenido no tiene derecho pues a nada, y cuando el 71.1 es un parapeto bastante frontal y directo frente a lo que ha reseñado la fiscalía. Asumir la tesis fiscal, conforme lo está reseñando, significaría pues, señora jueza, admitir que todo detenido no tiene derechos y que el artículo 139 de la Constitución debería pues eliminarse de allí y el 71 también porque son molestos a la actividad fiscal. Finalmente, ha dicho que la imputación, con esto termino, me faltan 10 segundos, que la imputación tendría que hacer una formalización.
La Fiscalía investigó 8 meses en sede preliminar y la imputación dice que recién la va a hacer una formalización. ¿Esto tiene amparo legal, señora jueza? El 330 del adjetivo penal dice que no. Muy amable, gracias, disculpe que me excedí mi tiempo. Bien, doctor. Ministerio Público. Antes de que use sus 3 minutos, esta disposición sin número de la que habla el abogado, y que, bueno, yo por cierto no puedo percibir porque no tengo la carpeta fiscal en este momento, y también en su momento le solicitaré al Ministerio Público exhiba la misma. Respecto a esta disposición, doctora, ¿qué puede mencionar? El abogado precisa que no obra en la carpeta fiscal, pero sí en la policía. Señora magistrada, como es de conocimiento público, cuando nosotros tomamos conocimiento de la detención de una persona, recurrimos al llamado, al denominado cuaderno de providencias fiscales que obra en la unidad policial con la que se va a trabajar. En ese sentido, habiendo tomado este Ministerio Público conocimiento, pues, de la detención de esta persona, habiéndose comunicado con vía oficio la detención, ha concurrido a dicha dependencia policial y ha dejado la providencia fiscal, que es una providencia fiscal en la cual se disponía una serie de actos urgentes e inaplazables. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de disponer la situación jurídica del detenido, señorita magistrada. Debemos tener en consideración que, de acuerdo al artículo 65, las diligencias urgentes e inaplazables son para verificar si el hecho supuestamente denunciado o el hecho por el cual se le ha detenido reviste un carácter delictivo, razón por la cual se ha procedido a dejar dicha providencia fiscal en el cuaderno de providencias de la DIVINC, de la entidad con la Bien, cual doctora, trabajamos. entiendo entonces que esta es la primera actuación que usted realiza cuando toma conocimiento de la detención de esta persona. Correcto, ¿Qué doctora. diligencias se ordenan en esta providencia? A ver, de acuerdo, son 18 diligencias puntos, voy a darles lectura. La primera, que es estando ya detenido, se practique el reconocimiento médico legal del detenido, se reciba la declaración testimonial del denunciante Luigi Anthony Castañeda Aguirre, se reciban las declaraciones testimoniales del personal del área de fraudes de la financiera Credit Scotia, que es la declaración de la señorita Patricia Solórzano, y disculpe el nombre de uno más, es Carlos, señorita juez. Ellos eran del área de fraudes. También se realice la visualización y transcripción de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, las mismas que fueron entregadas en la denuncia. Al momento de denunciar, el denunciante hace entrega de copias de los videos de vigilancia de la financiera, donde se advierte, pues, y también hace vistas fotográficas donde se advierte que el accionar del investigado, corroborando ello con vouchers, comprobantes, con los cuales hace una supuesta devolución, no advirtiéndose ninguna persona en la ventanilla al momento de la supuesta transacción. También se ha dispuesto se recabe los antecedentes penales, policiales y requisitorios vigentes del detenido, se realice la constatación domiciliaria del detenido, se requiera a la financiera Credit Scotia un informe documentado respecto de la modalidad de trabajo, contrato y horario de trabajo del detenido, se requiera a la financiera Credit Scotia cumpla con presentar el reporte original de las transacciones, de las devoluciones de los seguros de desgravamen que habría realizado el detenido Ronald David Sotelo Montoya, se declare la declaración testimonial de Kelvin Urbano Cuicapuza Rojas, se recabe declaración testimonial de Carmen Julia Minaya Marcatoma, se recabe declaración testimonial de Orlando Yataco Magallanes, de Yolanda Marmanillo Flores, se recabe el original de las hojas de reclamo presentado por la señora Ana de la Fuente Sepúlveda ante la financiera Credit Scotia en la sede de Lima, se recabe el registro de las cuentas que pudiera registrar en la financiera Credit Scotia el detenido Ronald David Sotelo Montoya, se realice la lectura del celular incautado del detenido Ronald David Sotelo Montoya, se recabe la declaración del detenido Ronald David Sotelo Montoya, identificado con DNI, en presencia de su abogado de su libre elección, bajo apercibimiento de designarle un defensor público. Se oficia a la defensa pública que designe un abogado a fin de que participe como defensa
necesaria del investigado, y así como también se realicen las demás diligencias útiles, pertinentes y conducentes para el esclarecimiento del hecho denunciado, señora magistrada. Esas son las disposiciones que se ha emitido. Bien, doctora. Ahora sí, puede usar sus 3 minutos para las palabras finales. Gracias, señora magistrada. Señora magistrada, respecto al... No olvidemos que este Ministerio Público ha procedido frente a una detención, pues, en un supuesto de flagrancia delictiva, teniendo en consideración el artículo 259 y también lo que acabo de explicar, es de que el accionar del investigado ha quedado registrado en un registro audiovisual que son las cámaras de videovigilancia. E incluso habiéndosele encontrado con la gorra, con la cual también se ha procedido a incautar, y la misma con la que un día antes también dentro de las 24 horas ha perpetrado el hecho delictivo, señora juez. En ese sentido, respecto a lo manifestado por el abogado, este Ministerio Público en ningún momento pretende, como dice, tapar o soslayar algún acto de vulneración de derechos fundamentales del investigado, sino por el contrario, este Ministerio Público en todo momento ha cautelado que estos derechos no se vean transgredidos, ¿no? Toda vez de que se ha actuado conforme a los lineamientos establecidos, los reglamentos establecidos y las funciones establecidas para cada sujeto procesal, que incluye la policía y este Ministerio Público, señora magistrada. Finalmente, indicarle una vez más de que ningún elemento de convicción que se ha recabado dentro de esta investigación se ha realizado con la vulneración de algún derecho fundamental. Por lo tanto, no cabe la figura de una prueba irregular o ilícita, señorita magistrada. Es todo cuanto tengo que indicar. Bien. Tomando en cuenta entonces lo dicho, este despacho se reservará el plazo que la ley otorga. Esto basado en lo que establecen los propios acuerdos plenarios. Ya que en el artículo 71 de manera taxativa no se consigue un plazo, pero tomando en cuenta que quien va a resolver la causa solicita o necesita verificar la carpeta fiscal para verificar los extremos que está observando, bajo los que se ampara la tutela, la defensa de Ronald Montoya, le otorgo el plazo de 48 horas al Ministerio Público a fin de que me remite esta carpeta fiscal con los actuados observados. Asimismo, le remite una copia certificada de la providencia sin número a la que he hecho referencia con las diligencias que hasta el 18 ha dado lectura hace un momento. Esto bajo responsabilidad funcional. Y en torno a lo demás, una vez realizada, deberán ser emplazados con la resolución que emite este despacho respecto a la petición. Les notifico, Ministerio Público. Señora magistrada, si no sería mucho pedir, atendiendo, señora magistrada, que este ministerio, conforme ya le he explicado, la carpeta a la fecha cuenta con 775 personas agraviadas. Es una investigación que la estamos llevando con la DIVINCRI, toda vez de que por la cantidad de diligencias que se vienen programando, la carpeta en su totalidad, que son más de 13 tomos a la fecha, se encuentran totalmente en la DIVINCRI. Y el efectivo policial a cargo, habiéndome comunicado, realizando las coordinaciones, el efectivo policial a cargo no se encontraba en esta ciudad de Huancavelica, por lo que sí solicitaría se me otorgue el plazo de 72 horas, que es un día más, para poder realizar las coordinaciones correspondientes y realizarle la entrega de la carpeta, por favor, señora magistrada. Bien, doctora, en todo caso le voy a otorgar 72 horas. Lo único que pido, y no vaya a ser que como la Fiscalía de Organización Criminal me manden todo, este despacho le está pidiendo la carpeta donde se encuentran cotejadas las actas y las providencias y todo lo que ha observado la defensa. Lo demás no es parte de lo que este despacho vaya a pronunciarse, solamente este extremo. 72 horas, doctora. Sí, correcto, solamente por el tema de la coordinación, señora magistrada. Gracias. Doctora Pasa. Conforme, señora jueza. Bien, con lo dicho entonces, concluyo audiencia, cierro grabación siendo las 7 de la noche con 3 minutos. Permiso con todos. Buenas noches, permiso. Buenas noches.